Curso de Fundamentos de la Ecología y la Ecología Política, Maestría de Investigación en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo. Es la unidad 3, Ecología Política Marxista, Ecomarxismos. Y vamos con el 3.3, Ecomarxismos y variedades del pensamiento marxista sobre la relación sociedad-naturaleza. Lo que queremos en esta segunda parte de esta unidad es adentrarnos un poco más en lo que consiste las propuestas ecomarxistas y cómo éstas posiblemente se distinguen entre sí y en contra de otras concepciones dentro del marxismo que no necesariamente se asocian a una pretensión a la construcción de un marxismo ecológico o explícitamente rechazan incluso posturas que pueden clasificarse como ecomarxistas. Vamos a analizar en qué consisten los ejes de las propuestas diversas que existen según los diferentes autores dentro del ecomarxismo y fuera de este, y vamos a intentar situar estas propuestas en función de las grandes visiones que hemos detallado en la sesión anterior, es decir, el socialconstruccionismo, la visión conservadora e incluso posiblemente la visión tecnocentrista. Aunque no entra mucho en este ejercicio, ya que las propuestas ecomarxistas más bien se van a encontrar en la frontera entre la visión social construccionista y la visión conservadora. Vamos a abordar esta cuestión gracias a una tabla sintética que preparé para la ocasión y con la cual espero que se aclaren una serie de dudas, inquietudes, y a partir de la cual también vamos a hablar un poco más en detalles de la propuesta específica de cada uno de los autores asociados al ecomarxismo. La idea con esta tabla es intentar clasificar las diferentes propuestas que existen dentro del marxismo en la actualidad en cuanto a lo que se tiene que rescatar del pensamiento de Marx acerca de la relación entre sociedad y naturaleza. Como ustedes pueden ver, he propuesto 3 líneas, 3 ejes, 3 corrientes distintas dentro del propio marxismo. Entre estas corrientes vamos a ver cómo 2 de ellas se pueden integrar o se pueden asociar a las propuestas ecomarxistas y la otra no tanto. La primera propuesta, la primera corriente si quieren, plantea que es necesario reconocer el potencial de la teoría marxista de la relación sociedad-naturaleza y lo que cabe hacer es actualizarla. Esa línea está basada en un naturalismo dialéctico bastante fuerte y está asociado a autores como, en primer lugar, Alfred Schmidt, pero también David Harvey, Raymond Williams, Rainer Grundmann, Neil Smith, Noel Castri, que es uno de los autores que hemos podido leer en la sesión anterior. La segunda corriente se articula alrededor de una propuesta que consiste en reconocer que Marx no tomó en cuenta lo suficiente, o tal vez no tomó en cuenta para nada, la cuestión de la naturaleza en su análisis del capital, y que, por lo tanto, cabe extender el alcance de la teoría marxista a la relación sociedad-naturaleza. En esta corriente vamos a encontrar autores como Gunnar Skirberg, James O'Connor, que es un autor que ya mencionamos varias veces, muchos autores asociados a la revista Capitalism, Nature, Socialism, que es una revista de la cual el propio James O'Connor fue fundador. Vamos a encontrar también, al menos de manera parcial, a Elmar Alvater y a un autor como Ted Benton. Las flechas
tiene como intención mostrar que los autores que están asociados a estas tienen una tendencia en salir un poco de la corriente en cuestión. Entonces, si bien James O'Connor se puede considerar que su propuesta encaja perfectamente con el título de la corriente, extender el alcance de la teoría marxista, Elmar Alvater no necesariamente completamente va a encajar en esa corriente. Encaja en el sentido de que rescata, por ejemplo, el carácter dual del trabajo de la teoría marxista y pretende construir una visión del ecomarxismo en base o tomando como fundamentos este carácter dual del trabajo humano que nos propone Marx. Un carácter dual que implica reconocer que el trabajo humano es tanto un trabajo que produce valores de uso, es decir, bienes, artefactos que nos van a ser útiles y van a cumplir con nuestras necesidades, por una parte, y por otra parte, el trabajo también es productor de valor, pero de valor en el marco del sistema capitalista, es decir, valor que se puede intercambiar y puede entrar en el circuito de producción y reproducción de valor. Bueno, a la vez, para Marx, y Alvater rescata eso, el trabajo también es productor de plusvalor. Pero ese carácter dual del trabajo, tanto productor de valor de uso como productor de valor, es, según Alvater, el núcleo en base al cual se debería extender la teoría marxista y explorar cómo a partir de este carácter dual podríamos analizar, entender mejor la interacción que supone tal trabajo con la naturaleza. A través, por ejemplo, de los flujos de materiales y energías, a través del propio metabolismo. Bueno, y tenemos a Ted Benton, que está tal vez un poco más asociado a una visión social construccionista, pero que tal vez podemos clasificar en esta corriente. Y tenemos una tercera corriente, que también se va a clasificar dentro de los ecomarxismos, que va a tener una tendencia más conservadora, más hacia un naturalismo bipolar, al menos hacia un naturalismo bipolar mucho más claramente identificable. Y esa corriente va a tener como propuesta principal rescatar la dimensión ecologista que presenta la obra de Marx. Es decir, es una corriente que quiere promover a Marx como un ecologista. De hecho, John Bellamy Foster, que es uno de los principales autores de esta corriente, tiene un libro que se llama La ecología de Marx. Tenemos dentro de esta corriente otros autores como Paul Birkett, que es un amigo y un coautor del propio Foster en varias publicaciones. Y de manera un poco más general, publicaciones asociadas a otra revista marxista que se llama Monthly Review. John Bellamy Foster basa su propuesta ecomarxista en una serie de párrafos que Marx escribe en El Capital, en los cuales se refiere a un llamado quiebre metabólica, una fractura metabólica, dependiendo de las traducciones. Este consiste en reconocer, junto con Marx, como lo había presentado Marx, la ruptura de ciclos naturales que impuso el nuevo metabolismo industrial capitalista y que Marx había identificado ya en Inglaterra a mediados del siglo XIX y que fue responsable, o el argumento de Marx, de la pérdida de fertilidad. Y bueno, John Bellamy Foster pretende o plantea extender esa visión a unas rupturas múltiples y generalizadas a nivel incluso global, a diversas escalas, de ciclos naturales, a raíz de una explotación intensiva, un metabolismo capitalista cada vez más intenso. Los diversos autores que forman estas tres corrientes
van a tener propuestas que van a estar asociadas a proyectos políticos más o menos marcados o más o menos distintos o diferentes. Por ejemplo, la obra de James O'Connor se puede argumentar que a la vez de tener un componente, una vertiente teórica fuerte, con esta cuestión de la segunda contradicción del capitalismo, planteando que a la par de una primera contradicción entre capital y trabajo existiera una segunda contradicción entre capital y naturaleza, y que se expresa con la destrucción ciega por parte del capitalismo de sus propias condiciones de producción. Pues a la par de esta propuesta teórica, James O'Connor también tiene una propuesta política. Y su propuesta política consiste en contra, en realidad, de tendencias que él identifica como post-marxistas, en unir, juntar, articular tanto la lucha de clase, asociada a la primera contradicción, al marxismo más clásico si quieren, con los llamados nuevos movimientos sociales. Y James O'Connor pretende que cada uno de los nuevos movimientos sociales que surgieron en las últimas décadas, desde los años 60 básicamente, está asociado a la destrucción de algunas condiciones, producciones específicas del propio capital. Sea movimiento ecologista, sea movimiento feminista, sea movimiento decolonial, sea movimiento antirracista. Cada uno de estos movimientos, según él, se asocia a la defensa de una de las condiciones de producción del propio capital. Entonces, la idea de James O'Connor es construir a raíz de estos diversos movimientos políticos y de las eventuales reivindicaciones que portan y las contradicciones que representan o que reflejan un movimiento hacia el socialismo que integre las diversas reivindicaciones y que ponga en diálogo, que articule las diversas expresiones de movimientos en contra del capitalismo y la acumulación de capital. Esa dimensión, por ejemplo, más política, no se la encuentra tanto en la producción de Elmar Adwater, cuyos argumentos son, incluso uno podría decir, más abstractos que James O'Connor, tal vez más rigurosos desde un cierto punto de vista, y que más bien se dedica desde este ámbito más abstracto en establecer una serie de líneas teóricas necesarias para pensar la relación entre sociedad y naturaleza en el marco del capitalismo y la superación de esta relación sociedad-naturaleza identificada por parte del Elmar Adwater como una relación que necesariamente llevaría a una crisis del capital. Del lado de John Bellamy Foster, uno podría argumentar que existe más tendencias de corte catastrofistas, de hecho asociadas a algunas vertientes del ecologismo conservador, y por esa razón está clasificado más por ese lado. Aquí terminamos nuestra breve descripción y recopilación, clasificación de las diversas vertientes que coexisten dentro del ecomarxismo y pues cómo posiblemente estas visiones están chocando con otras propuestas, otras corrientes dentro del propio marxismo contemporáneo. La tarea que nos queda a partir de estos diversos planteamientos, que espero hayan clarificado algunas dudas, es hablar de cómo estas diversas propuestas pueden inspirar proyectos más concretamente transformadores a nivel sociales, políticos, económicos y otras dimensiones que rebatan la tendencia actual a la destrucción global de la naturaleza que impone la acumulación de capital. Entonces con eso termino y pues nos veremos en la clase sincrónica con, espero, muchos comentarios y reflexiones fecundas.